Dios. ¿Cuántos pueden darle otro aplauso al Espíritu Santo en este día? Quiero que prepare su espíritu, su corazón, su mente. Al final de esta palabra vamos a volver a entonar este último canto. Yo no sé si prestaste atención a la letra de este canto. Va muy de la mano con lo que quiero compartir en este momento con ustedes. Si yo pudiera resumir una palabra para ese canto, le pondría la misma palabra que estoy usando para el título de esta predicación, y es la palabra anticipación. Anticipación. Diga fuerte conmigo: anticipación. La anticipación es muy importante, muy importante. Y vamos a aprender sobre ello en este momento. Y les voy a pedir que vayan al libro de Jeremías, capítulo 33. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Jeremías, capítulo 33. Leemos los primeros 3 versículos. Dice así: Vino la palabra del Señor a Jeremías por segunda vez mientras él estaba aún detenido en el patio de la guardia. ¿Dónde estaba él en ese momento? Pero estaba ¿cómo? Estaba detenido. O sea, en otras palabras, él estaba arrestado, él estaba preso, lo tenían detenido. Lo vuelvo a leer. Vino la palabra del Señor a Jeremías por segunda vez mientras él estaba aún detenido en el patio de la guardia, diciendo: Así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla, el Señor es su nombre. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El versículo 3: Clama a mí y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Podemos leer el versículo 3 todos juntos, ¿listos? 1, 2, 3. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Padre, te damos las gracias por este momento que nos has dado, este tiempo, Señor, de alabanza, de adoración. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí alabándote, adorándote, ya sea de manera presencial o en línea. Te damos las gracias, bendito Dios, por este tiempo maravilloso que nos has dado, por este tiempo que edifica nuestro espíritu. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de alabarte y de adorarte. Cuando llegamos a ti, Señor, con un corazón que alaba y adora, toda carga, toda tristeza, toda preocupación, todo aquello que se haya sentido una persona defraudada, desanimado, desmotivada, cualquier situación, cuando llegamos delante de Él, la Escritura nos dice que depositemos todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por tu cuidado. Háblanos a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma. Instrúyenos con tu palabra, edifica nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos a hablar sobre el tema anticipación. Quiero que diga fuertemente esa palabra: anticipación. Una vez más, anticipación. Vamos a ver, los del lado derecho digan fuertemente: anticipación. Amén. Los del lado izquierdo: anticipación. Todos conocemos bien Hebreos capítulo 11. En el versículo 1, el capítulo 11 es el libro de la fe, habla de la fe. Pero sabemos bien ahí que cuando se define la fe, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la anticipación es muy importante, porque el creyente, la persona que cree en Dios, la persona que sigue al Señor, tiene una opción en la vida: dormir y desanimarse a través de la vida, o despertar y vivir la vida como Dios quiere que nosotros la vivamos. Porque la vida que Dios nos ha dado, esa vida abundante de la cual habla Juan 10:10, debe de ser llenada al máximo, debe de ser hecho al máximo, porque
Dios está haciendo algo y seguirá haciendo algo no solamente en el presente, sino también en el futuro. Recuerden que lo que les he enseñado, cuando sembramos una semilla, cuando damos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, se recuerdan que les he dicho las 3 cosas que hay que tomar en cuenta. Damos gracias a Dios por el pasado, cómo Él nos ayudó, cómo Él nos sostuvo. Damos gracias a Dios por el presente, lo que Él está haciendo en nuestra vida en este momento, que estamos percibiendo y que estamos viendo con los ojos del Espíritu. Y también el futuro, porque creemos de que estamos sembrando en el futuro, no solo nuestro, sino también de todos aquellos que nos rodean. Todo eso tiene que ver con anticipación. Creo que la vida de Dios se vive mejor cuando uno se alinea con Jesús y la palabra que Jesús ha dado a cada uno de nosotros, donde comenzamos a vivir una vida de abandono. ¿Se recuerdan cuando les hablé sobre el abandono? Una vida de ponernos de acuerdo. Abandono es rendirnos al Señor. Una vida donde nos ponemos de acuerdo, una vida donde anticipamos que Dios haga grandes cosas, independientemente de lo que nuestros ojos físicos están viendo. Te pregunto el día de hoy, ¿cuál es tu anticipación? ¿Qué tan positivo o positiva eres en relación al futuro? Tu futuro, el futuro de la familia, el futuro de la iglesia, el futuro del mundo. ¿Cómo palpita tu corazón? ¿Qué sentimientos tiene tu corazón? ¿Palpita con sentimientos de esperanza y una gran perspectiva sobre la vida que Dios tiene para nosotros? ¿O palpita tu corazón con tristeza, con preocupación, con desánimo? La anticipación es muy importante. Aquí, cuando Jeremías está recibiendo esta palabra, él no está teniendo un devocional en ese momento. Él no está en ese momento de paseo. No está en un parque, no está en su casa, no está en ningún lugar así. Él está detenido por se recuerdan que Jeremías es el que dice: Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste, porque a Jeremías lo tuvieron atado al cepo. El cepo era un tronco que estaba en la parte central de una plaza, y ahí a él lo tenían atado con cadenas, porque era un profeta, el único profeta que estaba hablando de parte de Dios, y lo condenaron, lo ataron a ese lugar, lo detuvieron en ese lugar. Y Jeremías le estuvo predicando a esta gente por casi 40 años. Por eso que a Jeremías se le llama el profeta llorón, y no porque Jeremías fuera un delicado y lloraba por cualquier cosa, sino que 40 años predicándole al pueblo, 40 años compartiendo palabra para ellos, y además de eso lo arrestan, lo ponen ahí castigado para que públicamente sea humillado. Y estando él detenido en el patio de la guardia, estando él detenido en esa plaza central de la guardia, le vino una palabra de Dios. Dios le habló. Muchas veces uno dice: bueno, y por favor no malinterpreten lo que voy a decir, pero muchas veces las personas piensan que solamente cuando se está orando y ayunando Dios le va a hablar a uno. Dios está hablando en todo momento. Dios está hablando a la vida de toda persona en todo momento. Y ahí, en el lugar donde se encontraba Jeremías, Dios le habla. Dios le da una palabra. Dice claramente el versículo 1: vino la palabra del Señor a Jeremías por segunda vez. Era la segunda vez que le hablaba, mientras él estaba aún detenido en el patio de la guardia, diciendo: así dice el Señor. Y le da el versículo 2. Es algo poderoso, porque el versículo 2 comienza a dar una descripción del Dios de Jeremías, del Dios que le está hablando mientras él está detenido por la guardia, del Dios que le está hablando mientras él está en esa circunstancia adversa, del Dios que le está dando una palabra. Yo creo que ese es el momento más exacto, más preciso que para recibir una palabra del Señor, porque no son las emociones las que le están hablando, no son los sentimientos los que le están hablando, es Dios.
dando su palabra, y el versículo 2 dice que el Dios que le está hablando es el Señor que hizo la tierra. En otras palabras, Dios le está recordando a Jeremías, y el profeta, cuando escribe, dice que el Dios que le está hablando es el Dios creador, el Dios que hizo la tierra. Luego le dice que es el Dios que formó la tierra para establecerla. Y luego dice que que el Señor es su nombre. Y ese Dios le habla, le da una palabra bien tremenda, le da una palabra bien poderosa, y Dios le dice: clama a mí. Clama a mí y yo te voy a responder. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Dios le está diciendo a Jeremías: te voy a dar revelación. Te voy a revelar cosas, Jeremías. Quiero que clames a mí y yo te voy a responder. Yo voy a responder. Cuando el Señor le está hablando aquí en este versículo 3 a Jeremías, le está diciendo: Jeremías, cuando me busques, cuando ores delante de mí, tienes que tener anticipación. Una cosa es orar y llorar con tristeza, y otra cosa es orar y llorar con anticipación, creyendo que Dios va a hacer algo poderoso. El diccionario en español define esta palabra anticipación como adelantar o avanzar una noticia. Adelantar o avanzar una noticia. Así define el diccionario la palabra anticipación. Pero bíblicamente hablando, la anticipación es la actitud del alma, es una actitud del alma que cree en la grandeza de la voluntad y la obra de Dios que aún no se ha hecho, que aún no ven nuestros ojos, que aún nuestros ojos físicos no perciben, pero que tiene anticipación esa persona. Porque la anticipación te hace creer en la grandeza de la voluntad y de la obra de Dios. Por eso es que el Señor le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Miremos algunas cosas rápidamente sobre la anticipación. De acuerdo a estas definiciones que hemos visto, la anticipación está mirando siempre adelante con una nueva perspectiva, visualizando un futuro lleno de Dios y bendecido por Dios. Noten ustedes, en el Antiguo Testamento Dios le está diciendo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, en primera de Corintios, en el capítulo 2, comenzando desde el versículo 6. Miren lo que dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que va desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Yo no sé si alguien puede decir gloria a Dios por eso que acabo de leer en este momento. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Note usted tiene que meter su espíritu en lo que estamos leyendo,
Porque cuando tú pones tu espíritu en eso, la palabra se arraiga en tu vida, se arraiga en tu corazón. Miren lo que dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. El apóstol dice, estamos hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Una sabiduría oculta. Desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría Dios la predestinó para nuestra gloria. Dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice el versículo 10, nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Lo primero que tenemos que entender sobre anticipación es que la anticipación está mirando hacia adelante con una nueva perspectiva. Está mirando hacia adelante. Uno no puede estar solamente, y le repito, iglesia, uno no puede guiar su vida, manejar su vida espiritual y la vida de la iglesia, el ministerio y la obra que Dios nos ha encomendado, porque a Dios no le sorprende nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? A Dios nada le sorprende. Todo lo que está pasando en este momento en el mundo no es de que Dios está revisando su agenda en este momento, preocupado, rascándose la cabeza diciendo, yo no sabía que iba a pasar esto, yo no sabía que iba a suceder esto. Si hubiera sabido que iba a pasar esto, no les doy la gran comisión, no les encomiendo que prediquen el evangelio. Al contrario, Dios ya sabía esto. Dios ya entendía, Dios sabe todas las cosas. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Por eso cuando Dios le habla a Jeremías, dice, el que te está dando una palabra es el Señor que hizo la tierra, el Señor que formó la tierra y la afirmó, el Señor que es Señor de todos. Él es el que te está hablando. Y la anticipación siempre está mirando hacia adelante. Pero ¿qué es lo que puede obstaculizar este tipo de mentalidad, este tipo de manera de vivir? Porque mucha gente están rigiendo su vida, mis amados hermanos y hermanas. Yo espero que ustedes entiendan correctamente lo que estoy diciendo. Claro, uno debe tener cuidado. Claro, uno debe de seguir ciertos protocolos. Claro, estamos completamente de acuerdo en eso. Pero ninguna pandemia, ninguna cuestión gubernamental, ninguna cuestión del hombre puede dominar la iglesia. El evangelio tiene que ser predicado. Suficiente tiempo la iglesia estuvo cerrada, el edificio estuvo cerrado. Pero uno no puede regir su vida por eso. Es en ese momento donde uno recibe una palabra de Dios. La Biblia dice que Jeremías estaba bajo la custodia de la guardia, estaba arrestado por la guardia, lo tenían ahí. Y ahí le vino una palabra y Dios le dijo, clama a mí, Jeremías, y yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, te voy a mostrar cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que obstaculiza la anticipación? La anticipación se ve obstaculizada por el pesimismo, el temor, el miedo. El temor y el miedo alimentan una actitud pesimista. Amados, la realidad de la vida, la verdad de cómo va a ser el mundo, cómo se va a estar desarrollando, es que conforme vaya avanzando el tiempo, claramente se va a ver en el mundo, por lo menos los hijos de Dios lo podrán percibir, que habrá dos ríos fluyendo, habrá dos ríos corriendo en este mundo. Un río de maldad, un río anti Dios y un río de búsqueda de Dios y pasión por Dios. Uno va a escoger en qué río uno va a moverse, porque el simple hecho de ser cristiano no significa que ya estás en el río de correr bajo esa gloria. Uno tiene que temer, uno tiene que tener una decisión. Temor y el miedo alimentan las actitudes pesimistas. Cuando una persona tiene una actitud pesimista, esa persona
cree que Dios es más pequeño que sus problemas. No puede uno caminar así. No puede uno ser pesimista. Recuerde que el pesimismo es el resultado del temor, del miedo, de sentirse influenciado por eso. Yo le digo a Jeremías: clama a mí, Jeremías, y yo te voy a responder. Yo voy a hacer algo grande en tu vida. Uno tiene que aprender a eliminar el pensamiento negativo, el espíritu negativo, las actitudes negativas, la mentalidad de Dios no es para mí, tal vez Dios no va a hacer esto en mi vida. Uno debe de anular esa mentalidad. Uno debe de evitar los pronósticos de condenación y de tinieblas que pueden estancar la anticipación. Y si voy a la iglesia, y si me contamino en la iglesia, no puedes pensar así. No puedes pensar de esa manera. Amén. Estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios, estamos creyendo en su palabra, creyendo en fe. Uno debe tener anticipación, porque uno no puede decir: voy a ir, voy a alabar, voy a adorar, voy a recibir, me voy a edificar, voy a crecer y voy a hacer algo grande para Dios. Nuevamente uno decide en qué río uno moverse. No es que Dios te va a decir: te voy a poner en este río. Tú decides en qué río moverte. La preocupación significa prácticamente asfixiar o estrangular. Cuando hablamos de preocupación, estamos hablando de alguien que está haciendo, que se está asfixiando, estrangulando. La idea es acosar, desgarrando, es perturbar repetidamente. La preocupación es algo persistente que drena tu energía, que causa un estrés mental. Un estrés mental. Todo es la actitud. Todo es la anticipación. Si ustedes le prestaron atención, por eso es que te digo, al final de este servicio, cuando entonemos nuevamente este canto aquí presencial o allá en casa, tienes que entender de que ese versículo, ese canto, lo que está hablando es de anticipación, independientemente de cuáles hayan sido los resultados. La anticipación se ve obstaculizada por el pesimismo. Otra cosa muy importante, Hebreos, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, Hebreos 11, versículo 6, si alguien está recibiendo algo, digan fuerte gloria a Dios en este momento. Hebreos 11, versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Dice ahí claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Amén. La Biblia dice que la persona, si tú te estás acercando a Dios, hay dos cosas que tienes que hacer. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, hay dos cosas que tienes que hacer. Tienes que creer que Él existe. Amén. Y cuando decimos que Él existe, lo que estoy diciendo es que tenemos que creer, así como Dios le habló a Jeremías. Tenemos que creer que Él es el creador de la tierra. Él es el que la formó. Él es el que prácticamente la puso, la formó, la creó, la estableció. Él es Señor de todos. Y uno debe de acercarse a Dios. Aquí dice claramente, y esta declaración de fe que está conectado con el versículo 1, claramente dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si uno no está caminando en fe, uno no puede agradar a Dios independientemente de lo que uno esté haciendo. Yo no sé cuántos de ustedes
van a creer esto, y si no lo creen está bien, pero lo que a mí me interesa es que Dios sabe mi mentalidad. Yo cada día, yo no ando preocupado que si me va a pasar esto, que si me va a pasar lo otro, que me va a dar aquí, que me va a dar allá, que cuidado con este, que cuidado con el otro, que cuidado con aquí, que cuidado con allá, que esto. Hay personas que su diálogo diario, su conversación diaria es virus. ¿Usted cree que alguien con esa mentalidad va a caminar en fe? Y no me malinterprete. Recuerde que la razón por qué el Señor me da esta palabra en específico es porque el contexto en el que Jeremías está recibiendo esa palabra no es el mejor. Él no está sentado a la sombra de un árbol en un parque. Él está detenido y le está yendo muy mal. Y sin embargo Dios le habla. Sin embargo, Dios va a él, porque lo otro que tenemos que entender de la anticipación es que para que haya anticipación se requiere de una fe optimista. ¿A qué me refiero con esto? Lo que dice ahí Hebreos 11:6. Entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si yo quiero agradar a Dios, tengo que tener fe. Otra cosa más que tengo que hacer, dice que porque es necesario. Diga conmigo, es necesario. Una vez más, es necesario. Cuando la palabra dice es necesario, significa que si no se cumple ese requisito, no se puede obtener lo otro. Es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe. Y hablamos algo completamente diferente de fe. Amén. Algo completamente diferente de fe. Completamente diferente de fe. Cree que Él existe. Y yo quisiera en un minutito explicarles algo referente a esto. Tú le puedes preguntar a varias personas. Es más, uno puede ir a la calle y preguntarle a alguien y decirle: ¿usted cree en Dios? Muchas personas te van a decir ¿qué cosa? Sí. Pero aquí, por eso es que la Biblia nos enseña acerca de la fe. Fe no es una cajita que marca y dice cuál es su fe: evangélica, católica, musulmán, hindú. Nada de eso. El apóstol Santiago, cuando escribe en su carta, dice de que si alguien dice, ¿verdad?, que tiene fe, dice, pues hasta los demonios creen en Dios. Dice, creen en Dios y tiemblan, dice el apóstol Santiago, ante su nombre. Entonces quiere decir que tiene que haber algo más del simple hecho de decir, sí, yo creo en Dios. Aquí la palabra creer es la anticipación de decir: yo vengo a adorar a un Dios, yo sirvo a un Dios, yo quiero honrar a un Dios que no es un Dios en una estatua, no es un ídolo, no es una idea, no es una ideología, no es una filosofía. Es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, el creador de todo. Cuando tú dices yo creo en Dios, te estás refiriendo a ese Dios que gobierna todo, que crea todo, que ni aún el mismo universo le puede contener, porque el universo está dentro de él, porque él es más grande. Los científicos dicen: uno no puede saber la extensidad, cuán grande son las galaxias, el universo. Dice, es infinito. Y sin embargo, la Biblia me enseña que el infinito se encuentra dentro de Dios. Dentro de Dios. Y cuando dice creerse que Él existe, a eso se refiere. A eso se refiere. No al simple hecho de decir yo creo en Dios y ya está. Porque muchas veces cuando uno trata de evangelizar a una persona, la persona con eso le corta a uno la conversación. No, a mí no me diga eso, yo creo en Dios y tengo mi fe y tengo mi religión. Ya estuvo. Pero la Biblia no. Por eso es que eso es lo que me encanta a mí de la Biblia, que la Biblia da definiciones de lo que es fe. Entonces vemos que ese versículo 6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios.
El versículo 1 le damos el mismo título de la predicación: anticipación. Fe es la certeza, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, anticipación. Por eso es que les he dicho muchas veces: estudien sobre la fe, aprendan sobre la fe. Hay tanta enseñanza que aquí no puede haber alguien que, si alguien se va de este ministerio y dice yo nunca aprendí sobre la fe, ahí es la persona más mentirosa que pueda haber. Porque después de la justicia de Dios, de la justificación, la fe es mi tema número 2. Sin fe es imposible, dice el autor de Hebreos, agradar a Dios. Y luego nos dice que es necesario. Es necesario. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Crea que tiene un Dios fuerte, un Dios poderoso. Y no solo eso, también dice que es necesario que crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. En otras palabras, buscar a Dios va a producir recompensa, resultados, bendiciones, fuerza, protección, la guía de Dios, la salud divina, la palabra de Dios fluyendo en tu vida y en tu corazón. Él es remunerador de los que le buscan. Los que le buscan, Dios provee algo para la vida de ellos. Por eso es cuando uno le dice a una persona que está en problemas: busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios. ¿Por qué se le dice a la persona busque a Dios? Porque Dios lo va a recompensar. De eso se trata. No el hombre, Dios. Dios va a recompensar la vida de esa persona. Cultiva una actitud optimista sobre tu vida, sobre tu presente, sobre tu futuro. Porque nuestra expectativa afecta dramáticamente nuestra visión de la realidad. Si usted puede escribir eso, escríbalo, se lo voy a repetir nuevamente. Nuestra expectativa afecta, si puedes poner esas palabras en mayúscula, afecta dramáticamente nuestra visión de la realidad. Si uno tiene una expectativa pesimista, negativa, va a afectar nuestra realidad. Si uno tiene una expectativa correcta, optimista, las cosas van a ser completamente diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Jeremías capítulo 29, nuevamente vamos ahí al profeta Jeremías, pero en esta ocasión al capítulo 29, también pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a algo más sobre la anticipación. Es que la anticipación está arraigada en los pensamientos de Dios. Cómo me gusta esa frase. La anticipación está arraigada en los pensamientos de Dios. En otras palabras, las intenciones, propósitos y deseos de Dios para nuestra vida están revelados ahí. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Yo sé los planes. Si algo que me gusta a mí del texto bíblico, cuando uno lo estudia, cuando uno lo ha estudiado, uno se da cuenta que el contexto en cómo se recibió esta palabra, el contexto de cómo se estaba dando esta palabra, no era nada bueno. No era nada bueno. Uno tiene que estar con los ojos del Espíritu abiertos. Cuando Dios le está hablando a uno, cuando Dios está diciendo una palabra para la vida de uno. Algunos de ustedes lo saben, pero cuando otros no, pero lo digo brevemente a manera de testimonio. Cuando yo me enfermé, cuando yo me contaminé de ese virus maligno, en el momento en que me sentía peor,
Porque yo no tuve problemas de respiración ni nada de eso, sino problemas de no estaba hidratado. Tenía 7 días ya con vómito y diarrea y 10 días que no había comido absolutamente nada. Pero yo estaba ahí con anticipación, creyendo. Ya no podía a orar verbalmente, pero en mi mente seguía orando. Y mi palabra era propósito. Señor, si tú tienes propósitos conmigo, tú me ayudas a salir adelante. Tú haces algo en mi vida. Y mientras estaba en esa condición, tuve un sueño. En ese sueño, yo soy muy poco para los sueños. Yo sé que hay personas acá que tienen sueños todos los días, algunos hasta 7 sueños en un solo día. Pero yo con los sueños solo sé que soñé, pero no me acuerdo. Yo digo, soñé, siempre le digo a mi esposa, pastora Sandra, tuve un sueño, pero ¿qué soñaste? No me acuerdo. Solo sé que soñé. Ella me dice, pues ¿para qué me dices? Le digo, pero no sé, solo soñé. Tiene que el sueño haberme impactado. En ese sueño yo iba caminando en una calle, así como aquí en Los Ángeles, iba caminando en esa calle. Toda la gente iba caminando en el sentido contrario al que yo iba, es decir, toda la gente iba para allá mientras yo iba caminando en este sentido. Y comencé a oír voces. Comencé a oír voces llamándome, Armando, 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 Armando. Y comencé a escuchar voces familiares. Comencé a escuchar la voz de Sandra, la voz de pastores de aquí de la iglesia, la voz de líderes de aquí de la iglesia, las voces familiares de personas que yo conozco. Comencé a escuchar voces familiares de pastores de otras naciones, de pastores de otros ministerios que me estaban llamando. Y en el momento en que yo escucho esas voces, yo me detengo y yo digo, déjame ver por qué me están llamando. Y me doy la vuelta, digo, quiero ir a ver por qué me están llamando. En ese momento yo me despierto, eran las 3:15 de la madrugada del día 14 de diciembre. Un día después del cumpleaños de Sandra, 14 de diciembre. Me despierto y cuando me despierto yo estoy completamente mojado en la cama, como que me habían echado un balde de agua. La cabeza mojada, la espalda completamente mojada, la cotona que tenía completamente mojada, la blanque que tenía encima mojada, el cobertor de la cama completamente mojado. Y entra la enfermera y me dice, ¿qué pasa? No sé qué pasó, no sé qué sucedió. Yo no les podía explicar a ellas qué había pasado con mi cuerpo. Llegó una doctora, me dio un término ahí médico que ahora ni me acuerdo, de como que mi cuerpo había llegado a un punto en que expelió todo lo que, en forma de líquido, todo lo que podía estar contaminando mi cuerpo. Y en ese momento, cuando ya me ayudan a cambiarme y todo eso, yo me quedo ahí solo y le dije al Señor, gracias. Gracias porque yo sé que yo ya salí de esta situación. Y quiero que sepas que cuando le di gracias al Señor, no era porque me sentía wow y salté de la cama y comencé a pegar brinco de la cama y gritaba y todo eso. No, casi no me podía ni mover. Pero yo sabía que Dios había hecho algo, aunque mi cuerpo no lo percibía de esa manera. Anticipación. Me di cuenta que uno está en una condición espiritual cuando uno puede oír las oraciones de aquellos hermanos y hermanas que están clamando a Dios por tu vida, que están clamando. Yo doy gracias a Dios por eso, por todas las personas que hicieron eso. Pero anticipación es muy importante. Te voy a leer. No los puedo ir diciendo todos, pero te voy a ir leyendo algunos pensamientos de lo que Dios tiene hacia ti. En aquel pensamiento que sientes que Dios te habla, simple y sencillamente da un fuerte gloria a Dios y di, yo tengo anticipación. Estos son los, porque recuerden, aquí dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios quiere darte un futuro y una esperanza, independientemente de lo que estás pasando, independientemente de lo que te suceda. Porque recuerden, la fe no es definida por las experiencias que uno tiene. Porque si fuera así, algunas personas ya no tendrían fe.
Por eso la Biblia nos define la fe. Estos son los pensamientos de Dios hacia ti. Dios dice: tengo tu vida escrita en mi libro. Tengo planes para ti. Incluso antes de que nacieras, te he tenido en mi corazón siempre. Dios dice: te he perdonado de todo tu pasado y he quitado tus pecados tan lejos como está el oeste del este. Dios dice: te he destinado a que seas una persona bendecida, a vivir una vida abundante, a recibir cosas grandes de mí. Te he dado sueños, te he dado visión, te he dado esperanza. Debes de vivir tu vida como cabeza, porque te he puesto como cabeza y no como cola. Dios dice: te amo como eres, y te amo demasiado como para dejarte permanecer como eres. Te estoy cambiando, te estoy transformando para tu bien. Dios te dice: te he elegido, tú eres mío, te he elegido, nunca te rechazaré. Dios dice: te he comprado con mi sangre, eres importante, eres especial, eres peculiar. Dios dice: te he rescatado del poder del oculto, del gobierno de Satanás, y te he trasladado a mi reino. Dios dice: te he limpiado, ya no eres impuro, ya no eres injusto, eres puro y santo, eres completo, eres hermoso, eres hermosa. Dios dice: tengo planes maravillosos para ti. La anticipación es muy importante. La Biblia dice: creí, por lo tanto hablé. A veces las personas pueden hasta malinterpretar de cuando una persona comienza a hablar de fe como que es insensible, pero no es eso. No es eso. Es que simplemente hemos entendido y hemos llegado a la conclusión de que la Biblia nos da una definición de fe. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te voy a responder. A pesar de su circunstancia. Solo apunten esta cita, todos la conocen. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Un hombre llamado Jabes, él hizo una oración. Su nombre tenía que ver con dolor, su nombre tenía que ver con tragedia, pero este hombre tuvo una anticipación al momento de orar. La anticipación en su oración, cuando él oró con anticipación, él le dijo, parte de los elementos de su oración era: bendíceme, bendíceme. Cuando le decimos a Dios que nos bendiga, Dios comienza a hablar bien de nosotros. Y te doy una buena noticia: si Dios comienza a hablar bien de ti, y si Dios habla bien de ti, no importa lo que la vida te tire, no importa lo que los demás quieran decir de ti. Si Dios te bendice, la Biblia dice claramente que cuando Dios bendice a alguien, el hombre no puede hacer nada. Y si Dios está hablando bien de ti, cosas grandes y poderosas van a pasar en tu vida. Amén. Dios le dijo, a Jabes le dijo al Señor: bendíceme. Le dijo al Señor: agranda las líneas fronterizas de mi vida. Le digo: extiende mi tienda. En otras palabras, agranda las líneas fronterizas de mi vida. Jabes le estaba diciendo: Señor, quiero vivir más allá de mis límites. Quiero vivir más allá del dolor y de la decepción que he pasado. Jabes le dijo al Señor: mantén tu mano en mi vida. Jabes le dijo al Señor: manténme alejado del mal. Jabes le dijo al Señor que él pudiera ser una bendición para los demás, no causar dolor. La anticipación es ser constante, es ser diligente en mantener una expectativa completa. La anticipación debe de ser guardada, debe de mantenerse en el corazón, y uno debe de cuidar eso. Proverbios, en el capítulo 4 de Proverbios, que es otro pasaje que todos conocemos. Proverbios capítulo 4, versículos 18 al versículo 19. Dice: mas la senda de los justos, ¿cuántos justos hay aquí? Dice la palabra: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando el resplandor hasta que es pleno el día. El camino de los impíos es como la tiniebla, no saben en qué tropiezan. La Biblia, cuando se refiere a nosotros, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Tiene que haber anticipación en la vida. Escuchen esto: las tormentas de la vida
pueden surgir de la nada. De pronto alguien está viviendo todo bien y de pronto viene una tormenta sobre su vida. Viene una situación sobre su vida. Y las tormentas de la vida pueden surgir de la nada. En los momentos menos esperados, interrumpiendo nuestros planes, dejando daño en nuestro camino, dejando devastación en nuestro camino. Y por eso es que nosotros debemos de guardar nuestro corazón. Iglesia, con amor y en fe les digo lo siguiente: no tengan una definición de fe basado en las experiencias de la vida. Eso es equivocado. Por eso la Biblia nos da una definición. Por eso que hay gente decepcionada y dijeron: no, pues yo estuve en la iglesia, yo busqué de Dios y le pedí a Dios esto y le pedí a Dios lo otro, porque no hay, o sea, la motivación tiene que ser bien cuidada, porque si una persona está buscando a Dios solo por el simple hecho de que quiere recibir un milagro, necesita un milagro, es una motivación equivocada, porque está comprobado en la vida que ningún milagro es garantía de cambio o acercamiento a Dios. Hay personas que han recibido un milagro y se apartaron de Dios. Hay personas que recibieron un milagro, nunca cambiaron, pero aquellos que siguen caminando con el Señor, de pronto va a haber una tormenta en la vida. Pueden surgir de la nada, pueden surgir en los momentos menos esperados. Él dice: pero esto, ¿qué está pasando? Puede dejándolo a uno con devastación, con daño en la vida. Las crisis pueden drenar nuestro corazón de anticipación. Cuando las crisis llegan, la anticipación es drenada. Es como un bucket que tiene un hoyo y el líquido que se está saliendo es la anticipación y comienza a desvaciarse. Por eso es que hay que proteger el corazón. Hay que protegerlo de una manera muy, muy especial. El libro de Romanos, en el capítulo 4, ya casi voy a terminar con esto. Romanos 4, en el versículo 18, nos habla de Abraham. Mira lo que nos habla de Abraham, el versículo 18. Leamos, por favor, para que entendamos bien el contexto, desde el versículo... comencemos del versículo 18, perdón. Versículo 18. Dice, hablando de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Note aquello: conforme a lo que se le había dicho. ¿Quién le había dicho eso? Dios. Versículo 19. Y sin debilitarse en la fe. Diga conmigo: sin debilitarse en la fe. En otras palabras, Abraham no permitió que los momentos de crisis drenaran su fe. Sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, ya que estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Él contempló su cuerpo. Él miró una realidad, pero no se debilitó en su fe. Dice: porque tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, diga conmigo: sin embargo. El versículo 20 dice: sin embargo, diga fuertemente: sin embargo. Una vez más: sin embargo. Una vez más: sin embargo. Dice: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. La crisis es un momento de decisión y opción. Es un punto de cambio en la vida de una persona. Lo he mencionado en otras ocasiones, pero lo recuerdo esto. En uno de los lenguajes en China, la palabra crisis consiste de dos símbolos.
cuando escriben crisis, esa letra, lo que usan para escribir, tiene dos símbolos. Uno significa peligro y el otro significa oportunidad. La crisis es un momento de peligro, pero también es un momento de oportunidad. Inclusive en el inglés, la palabra inglesa para crisis proviene de la palabra griega krinein, y esa palabra significa decidir. Cuando decimos estamos en una crisis, lo que estamos diciendo es estamos en un tiempo en que tenemos que decidir. ¿Qué es lo que tenemos que decidir? Si vamos a creer en Dios. ¿Se recuerdan lo que les decía de anticipación? Si vamos a creer y tener esa actitud de creer en la grandeza de Dios, en la voluntad y la obra de Dios operando en nuestra vida, aunque en ese momento no lo estemos viendo, uno tiene que creerlo. Uno tiene que decidir. Si tú pones esta palabra bien arraigada en tu corazón, yo te aseguro que te va a ayudar en cualquier momento, en cualquier situación de crisis en la vida. En cualquier situación. Gloria a Dios que no estés pasando por nada. Gloria a Dios que no hayas atravesado en este momento por ninguna dificultad, ningún problema. Pero en el momento en que, recuerda que las crisis llegan sin avisar. Por eso es que uno tiene que tener anticipación. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios cree que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. En otras palabras, los creyentes, los cristianos, el que está buscando a Dios no está perdiendo su tiempo, está invirtiendo su tiempo correctamente, porque Dios le va a remunerar. Amén. Y termino con este pasaje. Denle un aplauso fuerte al Señor. Lamentaciones, capítulo 3. Versículo aleluya, versículo 21. Los hermanos del ministerio pasen aquí por favor en este momento. Espero que esta palabra se arraigue a tu corazón. Muy importante la anticipación. La anticipación es contagiosa y el próximo domingo trae personas, trae otros amigos, trae otros invitados. El próximo domingo no te lo pierdas. Ten la anticipación de que estás llegando a un lugar de bendición donde Dios te está bendiciendo, donde Dios va a hacer algo en tu vida, donde Dios te está edificando, donde vas a recibir una palabra que te va a edificar. A veces va a incomodar, pero va a edificar la vida y el corazón. Jeremías, que es el mismo escritor del libro de Lamentaciones, miren lo que dice. Por eso es que este hombre hizo lo que hizo y mantuvo lo que mantuvo por la actitud de su corazón. Pónganse en pie por favor mientras leo este pasaje con cada uno de ustedes. Es Jeremías, el mismo al cual Dios le habló y le dijo: clama a mí y yo te responderé. El mismo. Miren lo que dice el versículo 21. Proyectemos por favor desde el 18. Miren lo que dice, iglesia. Ay, Dios mío, es que hay tanto aquí. Desde el versículo 14. Escuchen esto, iglesia, escuchen. Recuerden, la palabra del Señor vino a Jeremías cuando él estaba ¿dónde? Estaba, ¿verdad? Detenido. Estaba preso por la guardia. Dice el versículo 14, Jeremías hablando: he venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo, su copla todo el día. Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo, ha quebrado con guijarro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo. Y mi alma, dice Jeremías, ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad. Digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor.
Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Pero esta es la clave, lo que dice el versículo 21. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Lo que nos acaba de decir es cómo él se sentía, lo que le estaba pasando, lo que él estaba experimentando en este momento. Pero luego Jeremías dice: esto traigo a mi corazón. Es decir, a pesar de que las circunstancias eran terribles para Jeremías, él guardaba su corazón. Esto traigo, dice, a mi corazón, por eso tengo esperanza. Que la misericordia del Señor jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. No hay nada más poderoso